Hola de nuevo. Hasta ahora solo conocemos cómo resolver límites indeterminados para funciones más o menos sencillas. Véase el vídeo Límite de funciones, definición y cálculo, parte 2. Veamos en este vídeo cómo podemos resolver indeterminaciones en límites de funciones más complejas. Utilizaremos para ello una herramienta útil y muy potente, a la vez que elegante, la regla de L'Hopital. Este teorema nos dice: sean dos funciones f(g) derivables en un entorno del punto A. Si el límite cuando x tiende a de la función primera f de x es 0 y el límite cuando x tiende a de la segunda función g de x es 0 y existe el límite cuando x tiende a del cociente de sus derivadas, entonces existe el límite cuando x tiende a del cociente de las funciones y además se cumple que esos dos límites coinciden. Resumiendo, los límites del tipo límite cuando x tiende a a de un cociente de funciones, donde a puede ser un número real más o menos infinito, y que nos dan una indeterminación del tipo 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, pueden calcularse derivando numerador y denominador, y calculando si existe el límite del cociente de sus derivadas. Es importante no confundir la regla de L'Hopital con la derivada de un cociente en esta parte de aquí. Se deriva el numerador y se deriva el denominador, pero no se deriva el cociente. Veamos esto en un primer ejemplo. Nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Si tomamos el límite queda e elevado a 0, que es 1, más 0, 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, y el denominador tiende a 0 también, por lo tanto se trata de una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Pero no se trata de una función racional ni radical, por lo tanto esta indeterminación no podemos resolverla por los métodos que ya conocemos. Así, de esta forma, podemos aplicar la regla de L'Hopital, de manera que vamos a calcular el límite de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. La derivada del denominador es 1 y la derivada del numerador sería, al ser una función logarítmica, sería 1 partido la función por la derivada de esa función, la que está dentro del paréntesis, que está aquí en el numerador. Operamos y nos queda este límite. Ya tomando límite nos queda e elevado a 0, que es 1, más 0, 1, y en el denominador e elevado a 0 vuelve a ser 1, más 0, 1. 1 partido por 1 es 1. De esta manera, al existir el límite del cociente de las derivadas, existe este límite y además coincide. Así, el límite que nos piden vale 1. Hay límites que después de aplicar una primera vez la regla de L'Hopital se llega a otra indeterminación. Por lo tanto, lo que queremos decir es que se puede repetir el proceso tantas veces como haga falta. Veámoslo en algunos ejemplos. En este primer caso nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Si tomamos límite queda 1 menos el coseno de 0, que es 1, 1 menos 1, 0, y 0 al cuadrado es 0. Como no podemos resolver esta indeterminación 0 partido por 0 en este tipo de funciones, aplicamos la regla de L'Hopital. Si derivamos el numerador nos queda 0 menos seno de x, es decir, lo que nos quedaría sería seno de x. Y si derivamos el denominador quedaría 2x. Una vez aplicada la regla de L'Hopital debemos tomar límite. Tomando límite nos queda seno de 0, que vale 0, y 2 por 0, que vuelve a valer 0. Nos vuelve a salir una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Así que volvemos a aplicar la regla de L'Hopital. Así, derivando el seno de x nos queda coseno de x y la derivada de 2x nos queda 2. Una vez aplicada la regla de L'Hopital, tomamos límite. El coseno de 0 es 1 y 2, como es una función constante, tiende a 2. Por lo tanto, este límite vale 1/2 y entonces este límite, que es el que nos pedían, también vale 1/2. Calculemos este nuevo límite. Así, lo primero será tomar límite cuando x tiende a 0, e elevado a 0 tiende a 1, menos 1 menos
0, 1 menos 0 tiende a 0. Y aquí en el denominador, 0 menos el seno de 0, que es 0, por lo tanto 0 menos 0 tiende a 0. Así, este límite nos da de inicio una indeterminación del tipo 0 partido por 0, que solo podemos resolver aplicando la regla de L'Hopital. Si derivamos el numerador, lo que nos queda es la derivada de e elevado a x es e elevado a x, la derivada de e elevado a menos x es e elevado a menos x por menos 1, entonces ese menos 1 por ese menos de aquí se convierte en más, y luego la derivada de 2x, que es 2. Si derivamos por otra parte el denominador, la derivada de x es 1 y la derivada del seno de x es coseno de x. Una vez aplicada la regla de L'Hopital, tomamos límite y nos queda e elevado a 0, 1, e elevado a 0, 1, 1 más 1 es 2, menos 2, 0. Y en el denominador, 1 menos el coseno de 0, que es 1, 1 menos 1, 0. Nos vuelve a salir una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Así que nuevamente aplicaremos la regla de L'Hopital. Volvemos a derivar el numerador y nos queda e elevado a x menos e elevado a menos x. Y en el denominador nos queda seno de x. Volvemos a tomar límite y nos queda 1 menos 1, 0, y el seno de 0, que también vale 0. Nuevamente nos vuelve a salir la misma indeterminación 0 partido por 0, por lo tanto aplicamos una tercera vez la regla de L'Hopital. En este caso, si derivamos el numerador, nos queda e elevado a x más e elevado a menos x, y en el denominador, derivando el seno de x, nos queda coseno de x. De esta forma, si tomamos límite cuando x tiende a 0, e elevado a 0 es 1, más e elevado a 0, que es 1, nos queda 2, partido el coseno de 0, que es 1. 2 partido por 1 es 2. De esa forma ya podemos garantizar que el límite cuando x tiende a 0 de esta función es 2. Hay límites que inicialmente presentan una indeterminación del tipo infinito menos infinito, 1 elevado a infinito, u otras, que con un poco de habilidad se pueden transformar en el límite de un cociente, para así poder aplicar la regla de L'Hopital. Vamos a verlo en un ejemplo. En el límite de esta función nos queda una indeterminación del tipo 0 por infinito, indeterminación que no sabemos resolver, y ni siquiera podemos aplicar directamente la regla de L'Hopital. Pero, ¿y si transformamos este producto en el cociente de estas dos funciones? Si nos fijamos, realmente este cociente y ese producto representan la misma función. Pero tomando límites, sabemos que el límite del logaritmo neperiano de x cuando x tiende a 0 por la derecha es menos infinito. Y el límite de 1 partido por x cuando x tiende a 0 por la derecha es más infinito. Por lo tanto, tenemos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, y en la que sí podemos aplicar la regla de L'Hopital. Derivando el numerador, la derivada del logaritmo neperiano de x queda 1 partido por x, y la derivada del denominador, lo que nos queda es menos 1 partido x cuadrado. Antes de tomar límite, recomendamos operar. Y operando y simplificando nos queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x, que vale 0. Otros casos serían aquellos en los que nos salen indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito, infinito elevado a 0 o 0 elevado a 0. El truco aquí será considerar no las expresiones indeterminadas, sino sus logaritmos. Así, si nosotros partimos del límite cuando x tiende a a de una función potencial exponencial, lo que podríamos hacer es meter logaritmos neperianos en ambos miembros. De manera que, utilizando las propiedades de los logaritmos, ese exponente lo podemos pasar delante multiplicando y calcular así este nuevo límite, sabiendo que no es el límite que me piden, sino que es el logaritmo neperiano del límite que me piden. Por tanto, luego habría que despejar. En este límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a x, inicialmente tenemos una indeterminación del tipo 0 elevado a 0. Por lo tanto, aplicando lo que nos dice la teoría, lo que haremos es llamar a ese límite y tomar logaritmo neperiano en ambos miembros de la igualdad. Aquí lo tenemos.
Por ser el logaritmo neperiano una función continua, el logaritmo neperiano del límite es el límite del logaritmo neperiano. Y en este paso lo que haremos es aplicar las propiedades de los logaritmos, en el que el exponente del argumento lo podemos pasar multiplicando al logaritmo neperiano. De esta forma, el límite que inicialmente tenía una indeterminación del tipo 0 elevado a 0, lo que nos queda es una indeterminación del tipo 0 por infinito. Y si ahora aplicamos lo que acabamos de ver anteriormente, transformamos ese producto en un cociente. De esa forma nos queda una indeterminación del tipo infinito partido por infinito y aplicando el L'Hopital podemos resolver ese límite, que es 0. Pero ese límite no es el límite que me pedían, sino ese límite es el logaritmo neperiano del límite inicial. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es despejar. Si el logaritmo neperiano del límite es igual a 0, significa que el límite que me piden es e elevado a 0, es decir, 1. Aquí lo tenemos. Bien, esto es todo en cuanto a la regla del L'Hopital. Espero que a partir de ahora no se os resista ningún límite. Muchas gracias y un saludo a todos.